Muchos de ustedes probablemente han tenido uno de estos planeadores de espuma baratos de $2. Con un poco de práctica, vuelan bastante bien lanzados a mano. Pero ¿qué tal si probamos añadirle motores y lo hacemos volar no solo hacia abajo, sino también hacia arriba, controlándolo con un control remoto? Están a punto de descubrirlo y además podrá replicarlo todo en casa. Debido al uso frecuente, nuestra versión anterior de cartón del avión se había desmoronado casi por completo, así que sirvió como donante de piezas para la nueva versión, mucho más genial. El anterior pesaba 180 gramos, pero gracias a la construcción de plástico del nuevo avión y a su peso inicial de tan solo 45 gramos, esperaba obtener una velocidad de vuelo mucho mayor y una mayor duración de la batería con una sola carga. Un momento había 2 bolas de metal en la cabina y sin ellas el peso se redujo a unos sorprendentes bajos 29 gramos. ¡Perfecto! Primero teníamos que desmontar todo el avión. A continuación, utilizando un cúter, tuvimos que limpiar por completo el plástico de la cabina y hacerla lo más espaciosa posible para que la placa de control y todos los componentes necesarios pudieran caber dentro, quedando así protegidos de la humedad y los daños. Tuvimos que hacer lo mismo con la cubierta de la cabina porque era muy gruesa. 15 minutos después todo estaba listo y la placa del microcontrolador encajó sin problemas. El siguiente paso fue preparar el lugar para montar el motor. La forma más sencilla de hacerlo fue recortar un pequeño trozo del morro del avión con una cuchilla. Además, corté ranuras que se ajustan a la forma del soporte del motor y a los cables que salen de él. Un soldador caliente derrite la espuma como un cuchillo en la mantequilla. Ahora todo encaja a la perfección. Decidí no fijar el motor rígidamente con pegamento ni clavos, sino montarlo sobre una suspensión flexible. Para ello fijé estas gomas elásticas en las pestañas de montaje del motor de una forma específica. Además, introduje un palo de madera normal a través de la cabina y recorté los extremos, dejando pequeños trozos sobresaliendo. Como pueden ver, enganché fácilmente las gomas elásticas del motor en ese palo. De esta forma, en caso de accidente, la hélice y el motor no se romperán, simplemente se soltarán de un soporte y podré volver a colocarlos fácilmente. Para que el avión pudiera girar, necesitaba añadir alerones móviles a las alas. Así que con una regla de metal y un cúter, corté completamente una sección así de grande de cada ala. Luego recorté una pequeña parte del borde en un ángulo de 45 grados. Verás por qué enseguida. A continuación tomé un trozo de cinta reforzada y volví a colocar el alerón en su sitio. La cinta actúa como una bisagra flexible, permitiendo que el alerón se mueva no solo hacia arriba, sino también hacia abajo, gracias a ese pequeño corte en ángulo. Repetí los mismos pasos fuera de la cámara para el elevador de la cola del avión. Era hora de retirar todas las piezas de nuestro donante que pretendíamos usar para mejorar nuestro dron chino. Stefan las miró y señaló que no teníamos suficientes servos para controlar los 4 elementos móviles de la aeronave. En ese momento no entendí bien a qué se refería y seguí trabajando. El primer servo se instaló detrás de la cabina. Tuve que cortar un hueco para que el servo sobresaliera lo menos posible y no afectara la aerodinámica del avión. Hicimos una ranura en cada alerón para insertar los soportes de conexión, que pueden comprarse en tiendas o fabricarse en casa con palos de madera. Luego tomé un poco de alambre estándar de una ferretería y lo doblé así con unos alicates. Inserté un extremo en la bocina del servo y el otro en el soporte del alerón. ¡Genial! ¡Funciona! Pero entonces me topé con el problema que Stefan había mencionado. Solo teníamos un servo para la sección delantera del avión, pero 2 alerones que controlar. Por suerte, cada servo tiene una bocina en forma de cruz que puede reemplazar el brazo normal. Así, al conectar cables a ambos lados de esta cruz, pudimos controlar ambas alas con un solo servo. Llegó el momento de preparar el segundo punto de montaje en la cola del avión. Fijé el servo allí con pegamento caliente.
Al igual que antes, fijé el soporte de conexión con un trozo de alambre bastante largo, pero en este caso la situación era un poco más complicada. Esta vez no pudimos usar una bocina en forma de cruz, ya que necesitábamos que ambos flaps del elevador se movieran juntos, no en direcciones opuestas. Para solucionar este problema, tomé un trozo de alambre y lo doblé como se muestra en el video. Luego con otra vela calenté otro trozo de alambre y lo usé como un soldador para quemar ranuras en la espuma, moldeándolas con precisión para que encajaran en nuestra estructura de alambre doblado. Fijémoslo con pegamento caliente. Miren qué suave funciona. Esta solución simple pero ingeniosa nos permitió conectar rígidamente los dos flaps del elevador, de modo que ahora pueden controlarse con un solo servo. En este punto estábamos listos para instalar la placa de control y otros componentes electrónicos dentro de la cabina. Es crucial colocar la batería correctamente, de modo que el centro de gravedad del avión esté justo debajo de las alas delanteras. Tras cortar parte del fuselaje por la parte inferior, coloqué la batería allí. Esta alimentará el motor principal y los servos. El puerto de carga se insertó en un hueco del cuerpo para evitar que se mojara con el rocío del césped. Decidí asegurar la cubierta de la cabina con dos pequeños imanes que se adhieren a un par de tornillos incrustados en el fuselaje. Parece que se sujeta bastante bien. Vamos a instalar el motor. Conectamos los cables de alimentación y montamos una hélice naranja con una goma elástica, de modo que se doble al impactar en lugar de romperse. El avión se controlará con este control remoto de AliExpress. Tras algunos ajustes de configuración, probé los servos. Todo parece funcionar a la perfección. Arranquemos el motor. Su potencia debería ser más que suficiente para nuestro avión. El peso final fue de tan solo 114 gramos, pero me preocupaba que la superficie del ala se hubiera reducido a más de la mitad en comparación con el modelo anterior. Solo una prueba real al aire libre podría determinar si todo funcionaría correctamente. Lo lanzamos y... Al principio no me iba muy bien y el avión se estrelló casi al instante. Gracias al motor flexible y al soporte de la hélice, no se dañaron y se pudieron volver a colocar fácilmente. El avión volaba rapidísimo y no podía seguirle el ritmo a la velocidad con la que cambiaba de dirección. Pero después de un rato logré mantenerlo en el aire durante bastante tiempo. Podrás pensar que soy un excelente piloto realizando maniobras tan complejas con naturalidad, pero créeme, nada de eso fue intencional. En ese momento simplemente estaba haciendo todo lo posible para evitar que el avión se estrellara o se perdiera de vista. Resulta que eso es suficiente para que el vuelo parezca impresionante. Llevamos una batería externa al campo para poder recargar el avión cuando se agotara. Y ahí pasamos toda la tarde disfrutando del resultado de nuestro trabajo, convirtiendo un pequeño planeador de espuma en una genial aeronave radiocontrolada capaz de realizar acrobacias avanzadas con mucha facilidad. Al final del día, después de muchos accidentes, el avión parecía un poco dañado, pero ninguno de sus componentes críticos estaba dañado y todavía estaba listo para otra misión.